Para algunas naciones, el territorio es algo de suma importancia tanto en su economía como en ámbitos sociales. Para otros, el territorio es algo de poca importancia y se centran principalmente en la población. América Latina tiene 19 millones de kilómetros cuadrados, que se dividen entre alrededor de 21 países. Los países latinoamericanos luego de su independencia fueron muy malos administrando su territorio. Como consecuencia, definieron fronteras muy tarde, y algunos hasta terminaron peleándose por el territorio. Todos los países latinoamericanos alguna vez perdieron territorio. Sin embargo, muchos líderes latinoamericanos tenían la manía de cartografiar dentro de su nación territorios inexplorados, como puede ser, por ejemplo, la Patagonia con Chile, o el Alto Orinoco con Venezuela. En este video trataré de no incluir territorios inexplorados. Hoy te hablaré de algunos de los países latinoamericanos que más territorio perdieron. Perú. Mientras que el virreinato del Perú abarcaba casi toda Sudamérica, la Perú republicana abarcaba el territorio peruano actual, más territorio que actualmente le pertenece a Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, habiendo perdido territorio ante todos sus países vecinos. Con Ecuador, Perú siempre tuvo un conflicto limítrofe, hasta que finalmente en 1942 definieron las fronteras actuales. Lo mismo con Colombia en 1928. La región del Acre fue repartida entre Bolivia y Brasil entre 1903 y 1909. Luego de la Guerra del Pacífico, Perú perdió Tarapacá y finalmente cedió en 1923 Arica a Chile, hasta finalmente llegar a tener el territorio peruano en la actualidad. Bolivia. Bolivia desde su historia republicana ha abarcado completamente la región del Alto Perú. Sin embargo, es uno de los países latinoamericanos que más territorio han perdido, especialmente ante el gigante imperial brasilero, quien entre 1867 y 1903 perdió totalmente la región del Acre y Mato Grosso, seguido de Antofagasta ante Chile, que es la pérdida territorial más famosa de Bolivia, donde perdió su salida al mar en la Guerra del Pacífico en 1879, y el Chaco Boreal perdido ante Paraguay en la Guerra del Chaco en 1935, y así hasta finalmente tener el territorio boliviano en la actualidad. Colombia. Para hablar de las pérdidas territoriales de Colombia, podemos basarnos en dos mapas, el primero de la Gran Colombia y el segundo de la República de la Nueva Granada. Sin embargo, esta vez nos basaremos en el de la Nueva Granada. Con Brasil, Colombia perdió una gran parte de su territorio en fijación de fronteras fraudulentas entre 1907 y 1928. Entre 1891 y 1922, ante Venezuela perdió territorio en La Guajira, el Zulia, el Arauco, los Andes y en la meseta de Guayana. Panamá se separó de Colombia en 1903, perdiendo totalmente este. En 1916 perdió territorio ante Ecuador, y entre 1922 y 1934, perdiendo territorio en Amazonas ante Perú, hasta finalmente tener el territorio colombiano en la actualidad. México. A diferencia de los países suramericanos donde perdieron territorio a base de fijación de fronteras fraudulentas, la mayoría del territorio mexicano perdido fue en conflictos bélicos. Para hablar del territorio mexicano perdido, nos basaremos en el mapa de la Primera República Federal Mexicana. México perdió ante Estados Unidos la Alta California, Nuevo México y Texas
en la Guerra México-Estados Unidos en 1848 y en 1853 vendió el territorio de Mesilla a Estados Unidos, hasta finalmente tener el territorio mexicano en la actualidad. Ecuador. Para hablar de la pérdida territorial ecuatoriana, podemos recurrir a dos mapas. El primero de Ecuador luego de la disolución de la Gran Colombia, donde abarca la región del Cauca, que hoy en día está en control de Colombia. Y la segunda es el mapa de Ecuador antes del protocolo del Río de Janeiro, donde se ve que abarca hasta la ciudad de Iquitos. Ecuador perdió territorio en la selva amazónica ante Perú luego de la guerra peruano-ecuatoriana en 1941. No es seguro si realmente este territorio perteneció a Ecuador. Sin embargo, de ser así, eso explicaría el conflicto limítrofe que estos dos países tuvieron durante siglos. Personalmente creo que la expansión territorial es algo importante en una nación. Sin embargo, no es lo primordial. El recurso más importante que puede llegar a tener un país es su gente. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.